Las llamadas telefónicas, las compras, los sistemas de tráfico. Nada funciona sin las redes digitales y por eso deberían estar muy bien protegidas contra cualquier hackeo. Pero lamentablemente no es tan sencillo. ¿Cómo podemos proteger las infraestructuras esenciales contra los ciberataques? Este es nuestro tema de hoy en Enlaces. Bienvenidos. No pasa un solo día sin que se denuncie un ciberataque en algún lugar del mundo. Los hackers roban datos, instalan programas maliciosos e incluso paralizan ciudades enteras. Los expertos advierten de que es muy importante proteger las infraestructuras críticas. Pero, ¿a qué se refieren exactamente con eso? Hasta hace poco las infraestructuras críticas estaban concebidas para funcionar de forma autónoma. Por ejemplo, los hospitales tenían sus propios generadores de emergencia para mantener la corriente durante un apagón. Pero durante las últimas décadas la mayoría de estos sistemas de emergencia empezaron a operar conectados a Internet. Para funcionar correctamente, ahora necesitan de servidores repartidos por todo el mundo. Así, a lo largo de los años se fue tejiendo una red invisible de sistemas digitales que conecta los elementos de las infraestructuras críticas entre sí, incluso a través de las fronteras. Por eso las partes dependen ahora unas de las otras. Un parque de energía eólica en Alemania, por ejemplo, debe estar conectado a satélites estadounidenses para poder funcionar correctamente. Si los satélites fallan, los generadores eólicos se frenan. Las infraestructuras críticas no solo están amenazadas por simples ciberdelincuentes. También hay gobiernos enteros que atentan contra ellas, como sucedió con la guerra en Ucrania desde un principio. Literalmente, mientras los tanques rusos marchaban hacia Ucrania, observamos componentes digitales en los ataques, incluyendo un ataque a una red satelital utilizada por las turbinas eólicas en Alemania. Cualquier tipo de daño en alguno de los elementos interconectados podría generar un efecto dominó que haga tambalear la infraestructura crítica de toda la sociedad. Los ciberataques no comienzan con un gran estruendo y llamando la atención. Más bien son silenciosos, discretos. Basta con un paso en falso, un clic en un correo electrónico o un sitio web equivocado para abrirle la puerta a los intrusos. Y claro, no solo los usuarios individuales podemos vernos afectados, también las empresas e incluso las instituciones gubernamentales. Y siempre en segundo plano los hackers van accediendo a otros servidores de la red. Y solo cuando se apoderan de una gran parte de la estructura digital, entonces atacan abiertamente. Esto es posible ya que las redes digitales son muy extensas y muchos de los métodos de ciberseguridad ya se quedaron atrás, son anticuados y poco eficaces. El modelo clásico sería como un castillo con un foso. Todo lo de dentro sería valioso y todo lo de fuera peligroso. Es un modelo que no funciona en la era post-COVID. Ahora todos nos conectamos desde cualquier lugar. La pregunta ya no es si entrará un atacante, porque todos sabemos que entrará. Para protegerse hay que descubrir cuándo entra alguien y, en el mejor de los casos, descubrirlo en una fase muy temprana. Pero, ¿realmente es fácil para un hacker introducirse a una red? ¿No es cierto que casi todas las empresas cuentan con expertos en ciberseguridad e instalan constantemente nuevos antivirus o firewalls? Pues incluso las mejores medidas de seguridad fallan una y otra vez a causa del mismo problema. ¿Saben cuál? Nosotros mismos, las personas. Usamos contraseñas muy débiles, abrimos archivos adjuntos dudosos o utilizamos un USB con malware que nos encontramos por ahí. La experta en informática Sabine Gripsch nos cuenta la historia del día en que unos piratas informáticos dejaron fuera de servicio los sistemas de la región que ella supervisa. Sabine Gripsch es directora de Asuntos Digitales en el distrito de Anhalt-Bitterfeld, una región entre Berlín y Leipzig, donde viven unas 160.000 personas. En 2021, la administración fue víctima de un ciberataque. A las 6:30 de la mañana llegó la primera llamada al departamento de informática. Alguien había encendido su computadora y dijo, no funciona nada, los archivos se están encriptando. Estaba trabajando desde casa y recibí una llamada.
Cuando llegué a la oficina, aún pensábamos que era un ataque que se resolvería en muy poco tiempo, que lo aclararíamos en los próximos días. Pero el teléfono no dejaba de sonar. Eran empleados de todo el distrito que se quejaban de que sus computadoras no funcionaban. Alarmados, los informáticos revisaron el sistema y encontraron una nota de rescate. Región de Anhalt-Bitterfeld están jodidos. Se dirigían directamente a nosotros. Alguien lo había preparado muy bien. Fue entonces cuando comprendieron que no se trataba de un ciberataque normal. Esto era más serio. Cuando se encriptó la computadora del administrador del sistema con todos los derechos, comprendimos que teníamos un problema. Los hackers eran de un grupo llamado Pay or Grief, es decir, paga o sufre. Querían un rescate de 500.000 euros en la criptomoneda Monero. Oliver Rumpf, responsable informático en aquel momento, explica por qué no pagaron. Hay que plantearse que, si pagábamos el rescate, nos darían la clave. Y no olvidemos que estaban en nuestro sistema. ¿Quién nos asegura que no iban a dejar alguna puerta trasera para atacarnos de nuevo y encriptarnos? Pero, ¿cómo se colaron los hackers en el sistema? En el ejemplo de Bitterfeld, ya no es posible saberlo a ciencia cierta. Lo que está claro es que ya sea en la oficina de empadronamiento, en el registro civil o en la oficina de tráfico, en todas partes se trabaja con computadoras conectadas en red. Y existen diversos trucos y métodos para acceder en secreto a un sistema. Para realizar un ciberataque, los intrusos necesitan acceder a la red informática. Para ello utilizan diferentes vías. Los correos de phishing son el truco más efectivo para penetrar sistemas ajenos. Un clic en un archivo adjunto o un enlace supuestamente seguro y el malware se instala en la computadora. Así luego roban contraseñas y códigos de acceso. Los hackers suelen operar enmascarados y se disfrazan de contactos supuestamente fiables. Engañan a la gente para que les revele sus datos de acceso. Este tipo de acción está basada en la confianza del usuario. Los servidores poco seguros que no se actualizan periódicamente también proporcionan a los hackers una puerta de entrada en la red. Una vez dentro, los intrusos pueden pasar semanas o incluso meses buscando información importante, datos tan valiosos que la gente luego no dudará en pagar para recuperar. Una vez que encuentran lo que buscan, encriptan los datos y envían un mensaje a sus víctimas ofreciéndoles la contraseña para abrir los archivos a cambio de un rescate. A las víctimas les quedan dos opciones: pagar, confiando en que recuperarán sus datos, o negarse y esperar poder recuperar parte de los datos secuestrados por sus propios medios. Y eso no es todo. Los cibercriminales a menudo practican una doble extorsión, pues por un lado encriptan los datos de sus víctimas y por el otro amenazan con hacerlos públicos a menos que se pague un rescate. Por ejemplo, a finales de 2022, datos sensibles de una compañía australiana de seguros médicos acabaron en la Darknet. En ellos había lógicamente información personal sobre sus asegurados, datos sobre abuso de drogas y alcohol, enfermedades de transmisión sexual o abortos. Y los hackers amenazaban con difundir esta información si la compañía no pagaba lo que pedían. Los servidores mal protegidos de las grandes empresas se convierten así en una amenaza para los clientes particulares. Y no se trata de un caso aislado, según afirma la analista en ciberseguridad Keren El-Azari. Es una industria en auge y es una industria que tiene gestores, planificadores, promotores. Los grupos criminales aprovecharon la pandemia de COVID y los cambios en nuestras vidas para atacar a las instituciones públicas y sanitarias o a las autoridades locales. A escala mundial, tanto nosotros como nuestras infraestructuras críticas estamos a merced de este tipo de ataques. Los hackers buscan sus objetivos allí donde creen que pueden obtener los mayores beneficios y principalmente se centran en Norteamérica y Europa Occidental. Pero otras regiones del mundo tampoco se encuentran a salvo. En 2019 los atacantes irrumpieron en la red de la mayor central nuclear de la India.
En 2021, en Estados Unidos, un ataque a un proveedor de gasoductos provocó compras de pánico y escasez de gas. Y en 2022, los hackers paralizaron los sistemas informáticos del gobierno de Costa Rica. Cada uno de estos incidentes tuvo un impacto local en el país o región donde se produjo. Sin embargo, si un grupo decidiera lanzar varios ciberataques simultáneamente en muchos países de todo el mundo, el impacto sería potencialmente devastador. Tan explosiva como para realmente paralizar a todo un estado, la digitalización de los últimos años ha cambiado drásticamente las infraestructuras. Muchos puestos de trabajo se han vuelto inconcebibles sin los sistemas digitales. Volviendo a nuestro caso en Alemania, ¿qué tan grande fue el impacto que tuvo el ataque en sus infraestructuras críticas? Los programas de los distintos departamentos estaban conectados entre sí a través de la infraestructura informática. Nada funcionaba ya, ni la caja registradora ni el sistema de alarma. Organismos públicos enteros, desde la Oficina de Bienestar Social hasta la de Inmigración, tuvieron que cerrar. El ataque afectó e intranquilizó a la población. La gente se preguntaba si seríamos capaces de pagar la asistencia social, las dietas, la ayuda a los ancianos. Lentamente se iba notando cuál era el alcance del ciberataque, tanto a nivel de personas afectadas como de la misma administración. Todos los correos electrónicos de los últimos 20 años se habían perdido. Todos perdidos, imposibles de recuperar. ¿Cómo transmito esto a mis colegas y empleados? Lo sentimos, su cerebro se borró, porque muchos utilizan su sistema de email como un archivo donde guardan todos los correos del trabajo. Todo se había desvanecido. La situación era tan grave que se la declaró una catástrofe. Algo que hasta ahora tan solo había ocurrido con catástrofes naturales como las inundaciones, jamás por un ciberataque. El ejército alemán intervino enviando sus expertos informáticos para ayudar a las autoridades a recuperar el control de la red. Eso nos ayudó mucho porque en el departamento de informática no disponíamos de suficiente personal. A pesar de la ayuda, pasaron semanas hasta que las autoridades pudieron volver a operar a medias, con un enorme impacto en la población de la región. Por ejemplo, un concesionario de autos no pudo matricular ningún vehículo nuevo durante 4 semanas. Sin matrículas no se podían entregar los coches a los nuevos propietarios. Las ventas se estancaron, algo que se tradujo en grandes pérdidas para la empresa. Ese trimestre perdimos unos 750.000 euros de facturación. En total, Bitterfeld tardó cerca de un año en reparar todos los sistemas, y ni hablar de los daños financieros. Sin embargo, y a pesar de los peligros que trae un ataque cibernético a infraestructuras básicas, tanto empresas privadas como gobiernos van a seguir apostándole a la digitalización para aumentar eficacia, acceso y reducir costos. De hecho, los organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial o la Organización de Estados Americanos apoyan estas iniciativas, pero no se ocupan de cómo combatir este tipo de ataques. En 2022 se registraron cifras récords e impactos nunca antes vistos. África experimentó el mayor volumen de ciberataques en 2022, con 1.875 denuncias por semana, seguida de la región Asia-Pacífico con 1.691 ataques. América Latina registró el segundo mayor incremento mundial en comparación con el año anterior, 29%. La prensa registró el desconcierto de decenas de entidades en toda la región, víctimas de graves hackeos. En septiembre, el Parlamento local de Buenos Aires sufrió la parálisis de sus sistemas internos. Su dominio web tuvo que ser suspendido y la red Wi-Fi tuvo que ser desactivada para evitar mayores daños. En Costa Rica, el denominado Grupo Conti, con base en Rusia, secuestró información de más de 30 instituciones públicas. El más afectado fue el Ministerio de Hacienda,
donde los ciberdelincuentes entraron a los servidores y usurparon información clave para el funcionamiento de la entidad. Llegaron a pedir hasta $20 millones por devolver la información. El gobierno costarricense se negó a pagar. En Colombia, la empresa Audifarma, que entrega medicamentos a los afiliados al régimen público de salud en Colombia, tuvo que suspender operaciones durante varias horas por otro secuestro informático. Pero quizás el más notorio hackeo en el 2022 en América Latina fue el que comprometió más de 6 terabytes de información de instituciones militares y policiales en México, Colombia y Perú, perpetrado por el denominado grupo Guacamaya. Hoy todavía estamos conociendo documentos clasificados de seguridad nacional y datos privados de personas claves, desde delincuentes hasta funcionarios involucrados en tareas de inteligencia. El grupo de hackers Guacamaya, presumiblemente desde Centroamérica, trabaja, según ellos mismos afirman, con motivaciones ecologistas y antiimperialistas. Más tarde filtraron millones de documentos de contenido sensible con el fin de exponer, entre otras cosas, presuntos casos de corrupción y prácticas ilegales en varios gobiernos, ejércitos y empresas de varios países, así como informes médicos privados del presidente de México. Pero no todos los hackers buscan obtener un beneficio económico con su actividad. También hay algunos con metas políticas, los llamados hacktivistas. Actualmente desempeñan un papel protagónico en algunos conflictos que sacuden al mundo. Los gobiernos de Irán, Bielorrusia y Rusia no han estado exentos de este tipo de ciberataques que buscan boicotear ciertas políticas. Anonymous le declaró la guerra al régimen iraní tras la muerte de Mahsa Amini. Otro grupo de hackers afirma haber pirateado la televisión estatal iraní. ¿Pero ayudan realmente a los manifestantes aquellos que se autodenominan hacktivistas? Que los hackers se sumen a protestas y causas sociales no es nuevo. El término hacktivista existe desde hace más de una década y es polémico. Personalmente considero que el papel de los hackers es más bien positivo. Si se enfrentan a un régimen represivo que hace todo lo posible por bloquear el libre flujo de información entre la gente, cualquier información a la que se pueda acceder es bienvenida. Por supuesto, la preocupación por la invasión de la privacidad es justificada. Sin embargo, hasta ahora en Irán tan solo se publicó información sobre los responsables directos de la represión. Parece que las personas con conocimientos tecnológicos que ayudan a luchar por los derechos humanos son cada vez más populares. 3 ejemplos. El grupo de hackers Cyber Partisans logró chantajear al gobierno bielorruso. Lo hizo a través de un ransomware. Los hackers infectaron un sistema informático y cifraron los datos para que no se pueda acceder a ellos. Normalmente luego exigen un rescate en dinero. Pero esto no fue lo que pasó en Bielorrusia. En enero de 2022, las tropas rusas fueron transportadas en tren a través de Bielorrusia hacia la frontera con Ucrania, un mes antes de la invasión. El grupo de hackers interfirió el traslado. No exigió dinero, sino la interrupción de la movilización de tropas y la liberación de presos políticos. This is a message to Vladimir Putin from Anonymous. Irán no es el primer régimen al que Anonymous declara la guerra. A principios del año pasado, como reacción a la invasión de Ucrania, el colectivo de hackers puso sus ojos en Rusia. Estos son algunos de los ataques que afirman haber realizado. Hackeo de la televisión estatal para mostrar imágenes de la guerra, publicación de documentos del Ministerio de Defensa, ciberataques a sitios web gubernamentales, agencias de noticias y bancos, más de 1.500 sitios web volteados en 72 horas, hackeo de un instituto nuclear ruso y robo de 40.000 documentos. Volviendo a Irán, nuestro experto nos cuenta cuál es el impacto de los hackers aquí.
Influyen en las protestas de dos maneras diferentes. Por un lado, alientan a los manifestantes que ven cómo son vulnerados los sitios web del gobierno y se publican mensajes contrarios al régimen. Por otro, obtienen acceso a información útil y delicada, como la de los juicios. Los ciberataques de las últimas semanas en Irán dejaron huella. Se publicó mucha información, algo que llevaron a cabo sobre todo los grupos Black Reward, Tapandengan y Edalate Ali. Anonymous libra una guerra psicológica, lo que tiene cierta relevancia. Pero en materia de logros, este grupo aún no tuvo éxito en Irán. ¿Influyen los hackers en las protestas? Es difícil de medir, pero es evidente que su influencia se nota. No existe un hacker único que pueda derribar a un régimen, pero ayudan a impulsar las protestas o permiten acceso a Internet en situaciones de censura y logran violar la ciberseguridad de los gobiernos y los debilitan. Depende siempre de la perspectiva. Lo más importante en la lucha contra una dictadura es que la gente persevere y no pierda su espíritu de lucha. Cuando el grupo de hackers Edalate Ali pirateó recientemente la televisión estatal, dio esperanzas a la gente, demostrando que el régimen no es tan fuerte. Eso da esperanza a la gente. ¿Qué opinan? ¿Es el aporte de los hacktivistas algo positivo o más bien causan daño? Ya que las computadoras se están volviendo casi imposibles de piratear, como mencionamos al principio del programa, los hackers se están concentrando en el eslabón más débil, los seres humanos. Pero no solo buscando que cometamos un error, sino usando diferentes técnicas de manipulación para obtener información confidencial de nosotros. Así funciona la llamada ingeniería social. A medida que la tecnología progresa, los sistemas informáticos deberían ser cada vez más seguros. ¿Cómo es posible que los hackers sigan siendo capaces de vulnerarlos? Porque hacen uso del talón de Aquiles número 1 de la ciberseguridad, nosotros, los humanos. A continuación les explicamos qué hacen y cómo protegerse. ¿Cómo funciona? Los hackers engañan a la gente para que les facilite información. Eso se llama ingeniería social según la Unión Europea. Los hackers se ganan la confianza de sus víctimas. El doctor William Lisi de la Universidad Técnica de Praga es experto en ingeniería social. Cualquier tipo de debilidad humana es una puerta a ser aprovechada. La gente suele ser compasiva. Así es como es posible aprovecharse de ella si se le dice que alguien cercano necesita ayuda, si se crea una cierta situación de urgencia y se logra que la gente actúe sin pensar realmente en lo que hace. Todas estas son técnicas comunes utilizadas en la ingeniería social y operan en base a la psicología humana. Kevin Mitnick es el ingeniero social más famoso del mundo. Supuestamente hackeó a la NSA y al Ministerio de Defensa de Estados Unidos más de 100 veces. Mediante la ingeniería social fue capaz de burlar todos los sistemas de seguridad. Estas tres técnicas son las más comunes y peligrosas. El phishing, probablemente la forma de ingeniería social más conocida y utilizada. ¿Alguna vez recibieron un mail que parecía sospechoso? Los hackers diseñan mensajes que simulan ser de empresas conocidas, donde le piden a uno que cambie su contraseña. Al acceder al enlace para hacerlo, uno es redirigido a un sitio web de ellos, pero que aparenta ser de la empresa de confianza. Aquí uno ingresa la contraseña y se la roban. El pretexto. Los hackers se hacen pasar por especialistas en informática o por alguien del banco y nos llaman con un pretexto falso. Primero se ganan la confianza, algo que requiere muchas habilidades sociales. Luego nos piden información como datos bancarios o contraseñas. El cebo. ¿Conoces las memorias USB gratuitas que se regalan en las conferencias? Cuidado, este regalito puede ser un cebo. Una vez que se introduce en la computadora, un software malicioso penetra en el sistema y le abre la puerta a los hackers. Hay tres formas de protegerse. Sospechar de todos los mails y controlar que la dirección del remitente sea correcta. La autenticación multifactorial dificulta que los hackers accedan a las cuentas aunque tengan la contraseña. Si alguien te llama o te envía un email haciéndose pasar por tu jefe o tu banco, llama a la persona que conoces y comprueba que es ella.
¿Es cada vez más peligrosa la ingeniería social? Si miramos hacia el futuro, veremos que el uso de inteligencia artificial podría potenciar el peligro. Puede lograr que se creen perfiles falsos altamente consistentes en las redes sociales. Puede mantener conversaciones con la gente para convencerla y que confíe. Puede hablar con alguien durante días sin que ello implique demasiados costos. Son chatbots avanzados. Creo que con el tiempo la ética de la ingeniería social con el uso de la inteligencia artificial será tan difícil de salvaguardar que sin herramientas técnicas muy avanzadas será imposible para un ser humano reconocerla. Como ven, ahora hay que estar más atentos y mejor protegidos que nunca. Y por eso es importante conocer el mundo digital en el que estamos sumergidos, querámoslo o no. ¿Los han hackeado a ustedes alguna vez? ¿O a las empresas en donde trabajan? Pues de mi parte, esto es todo por hoy. Pero síganos en nuestra playlist de YouTube Tecnología y Mundo Digital de DW en español. Que tengan un día libre de ataques cibernéticos y hasta la próxima.